All right, welcome to the Business Resource Open House. Let's welcome your host, Jennifer Ness Tucker. I believe. Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. We are super excited. Many of you know this is not the first Business Resource Open House. I believe it's the second one that we've done virtually. We are super duper excited to welcome you all to the business of community. Before we leave here today, you will have a different definition of community, okay? So for those of you that are inside the Zoom, please, please, please type in the chat what community means to you. Community, maybe one word or two. What does that mean to you? And for those of you that are on Facebook Live, on all the different channels that we are broadcasting, type in your Facebook, what does community mean to you? One or two words. What is community? For me, it's a sense of belonging, okay? And so for today, by the time you leave, hopefully your definition will be one that is positive and that will be restored and renewed. So this is going to be an amazing broadcast. So get ready for some amazingness, okay? The whole theme for today, I don't want you to forget it, it's the business of community. We are pretty much tired of transactional economies, right? We want something that's more relational. We want to build this community here in Washington amongst all of us, not just in Seattle, not just in King County, but in the entire state and also the entire world. And we're going to do that today in a way that some of you have never experienced. So I'm super duper excited to introduce some of our interpreters. Yes, this thing is live streamed with 4 different languages, okay? So let me introduce our interpreters first. I want to introduce you to our Chinese interpreter. We have Lillian Young. Introduce yourself, Lillian. Thank you so much, Lillian. If you speak Chinese, if Chinese is your primary language, if you would like to hear this presentation in Chinese, go to the Chinese channel below, okay? Next, we have Vietnamese, and we have Levine Tran. Introduce yourself, Levine. Thank you so much, Levin. If you speak Vietnamese, if you'd like to hear this presentation in Vietnamese, please choose the Vietnamese channel below. Thank you. Next, we have Spanish, and we have Iris Viveros. Hi, Iris. Introduce yourself. Hola, buenos días. Mi nombre es Iris Viveros y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en esta reunión para hablar de la importancia de la comunidad. Oh, Iris, this is John. I just turned on your interpretation. Can you go back to the English channel?
Thank you so much, Iris. I understood that un poquito. Of all the languages, that's the only one that I can understand. Un poquito. Okay. The next language we have is Amharic. Okay. And we have Fitsum Barum. Hi, Fitsum. Could you introduce yourself, please? Thank you so much, Fitsum. Now, if you speak Amharic, please, please, please join us on the Amharic channel below. The amazing part about this is you can stay on the English channel if English is your preferred language, or you can go to any of our Chinese, Vietnamese, Spanish, or Amharic. I hope I'm saying that right because I'm new to that language as well. And I'm sorry. Oh, you went to the channel. Thank you so much. Now, before we get started, I have to introduce you to two amazing folks. I've been knowing these folks for quite some time. They are doing amazing things in our community. And the way I define community is just a sense of belonging, a place where you feel like, okay, I'm getting what I need and I'm giving at the same time. And so these two folks are amazing to me, okay, on all different levels. And so I want to introduce you guys to both Angela and Jay, and then we're going to kick off the show. So welcome, Angela and Jay. Hello everyone out there. This is really exciting. We're about to dig into what is community, and I'm excited about that. I'm the director of the Beacon Business Alliance and do community-based outreach and development work in Southeast Seattle, and have been working with Jay and everyone here in preparation for this event today, and I'm just really excited. Make sure you, as I was saying, make sure you put stuff in the chat, any of your questions, so that we can bring them to the speakers, the panelists today. Welcome, everyone. Jay? Thank you. Hi, everyone. My name is Jay Lyman. I'm a librarian with Seattle Public Library. I just want to welcome you all here today. I know you're going to get a lot out of this program today, and hopefully you leave here with some connections to some of the amazing folks that are going to be talking today and sharing their work. And for me, you know, community, when I think about that word community, it's a place where I can, without reservation, ask for help and offer help, and, you know, and not feel bad or, you know, negative about either one of those things. That's an important part of community, is like asking and offering and for help as we go. Thank you for that, Jay. I appreciate that, both Angela and Jay. Appreciate you all. We're coming back to Angela and Jay later. I just wanted to really introduce you to them because they are the reason why this program is taking place. They've been doing a lot of work behind the scenes. Somebody may need to mute because I hear some tap, 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 tap. But I do want to say this, guys, we are live. This information that's going to be shared today is going to touch a lot of people. So make sure you are sharing this live stream amongst all of your audiences. We're live in 3 different groups right now, but let's make sure that the folks who need this information gets it, because this business resource open house is going to give you access to people, opportunities, and really relational economics, okay? So I'm just going to read the chat a little bit. Some of you have already responded. For those of you that have not, please do so. What does community mean to you in 2 words or less? So I see in the chat boxes, community means home. I love that. Community means family. Community means helping each other. I know Jay said community means asking for help and giving help freely. That's what community means to him. Community means togetherness and unity. Thank you for that. Community means power and purpose. Thank you for that. Somebody said community means survival. Wow. Community means to me working together as a family to succeed in changing life for the better. I love that. Somebody said community means relationships, mutual understanding, and respect.
Love that, okay? Community means connection, grounded in love. I love that. Community means inclusion. Love it. All right. So we're hearing from all of you purpose and belonging. So I want to make sure our next guest that I need to introduce, who's amazing in the work you've probably already seen if you've been taking advantage of these business resource open houses, is Mari. Mari, would you please come on screen? Look at her. This woman is amazing, okay? Mari Shibuya. Mari, can you please let them know? Vamos a darle una presentación. Vamos a presentar a Mari Shibuya. Muchas gracias por esta presentación. Hoy vamos a reunirnos, vamos a conocer todos los lenguajes. Y pues ya conocimos a los intérpretes de los diferentes idiomas, pero yo lo que voy a estar haciendo es también traducir, pero traducir esto a imágenes. Ponerlo en imágenes y que podamos observarlos después y observarlos colectivamente. This is pretty amazing, okay? I am so excited. I'm telling you. Qué increíble el poder traducir cosas a las imágenes, con imágenes. Y en cuanto a los idiomas, bueno, yo solamente hablo un idioma. Y siento que me gustaría aprender un idioma más. Y me emociona el saber que tenemos todos estos idiomas, porque eso, ¿qué es lo que nos dice? Pues que eso es la comunidad. Y para mí eso es increíble. Estamos demostrando que estamos avanzando, y que para nosotros es importante tener comunidad en los negocios y movernos, alejarnos de la idea del negocio como algo exclusivamente transaccional. Bueno, y también les vamos a pedir que utilicen el chat, la plática, que ahí puedan poner sus preguntas o cualquier cosa que ustedes quieran, porque queremos hacer esta reunión interactiva. Mi nombre es John Chen y yo soy el productor de la Junta Zoom. Y bueno, les vamos a pedir que por favor abran su cámara para que esto pueda ser más interactivo, también para que podamos verles las caras y podamos ver sus reacciones. La siguiente es, hoy por primera vez, gracias porque he estado trabajando con Jay Lyman. Tenemos subtítulos en vivo. Entonces, si ustedes tienen dificultad escuchando, ustedes pueden escuchar las transcripciones y los subtítulos en vivo. And by the way, Jenna Finesse has her own language of energy. If you haven't figured it out as an MC, watch Jenna Finesse go to work through this whole program. The next one is if we do have a few La slides. siguiente es que tenemos un poco algunas diapositivas y lo que ustedes pueden elegir también es utilizar y ver algunas de esas diapositivas en conjunto con la imagen del video. Y la siguiente es la conversación por medio del chat. Y lo importante del chat es que también podemos interactuar en vivo y que también podemos ver los nombres de las personas que están teniendo alguna opinión. Ahí es donde ustedes pueden también en chat questions, ustedes pueden poner ahí sus preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tienen en cuanto a sus negocios que les gustaría saber? Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar interactuando lo más que se pueda.
Y también pueden ustedes compartir enlaces en el chat. Ustedes pueden compartir enlaces, pueden compartir, como ya dije antes, preguntas, pero también pueden compartir enlaces. Y también por medio del chat ustedes pueden construir sus relaciones, pueden hacer amistades, presentarse. Entonces, pues estamos emocionados de escuchar y de conocer sus preguntas. Y pues si ustedes quieren si nosotros queremos y todos queremos que esta reunión sea interactiva y que sea inclusiva, pues también tenemos que involucrarnos. Y pues prendan su cámara, participen en el chat. Y también pues vamos a, como ya dije antes, utilizar el chat, pero también nosotros podemos encontrar algún momento para traerlos en la conversación dentro de esta plática. Y también utilicen las reacciones, también ustedes pueden utilizarlas. Abajo de la pantalla hay una forma en la que ustedes pueden utilizar las reacciones. Emojis. Big old green screen he has, but I'm excited because today is what? June 15th. For those of you that don't know what that means or how or why this is Y significant. bueno, hoy es June 15 de junio. This is the business of community. We incorporated Juneteenth into this program, okay? So for those of Nosotros vamos a hablar a ustedes un poco de lo que es 15 de junio, la importancia del 15 de junio. But I'm gonna be like John one day when I grow up, okay? Listen. Me gustaría ser como John cuando crezca, porque él se para y tiene mucha energía. Las personas que me conocen saben que a mí me gusta mucho hablar, pero también es un recordatorio para nuestros panelistas. Si ustedes pueden hablar un poquito más lento. Entonces, si ustedes creen que tenemos que hablar un poquito más lento, pueden utilizar ese signo de hacer hacia abajo. Vamos a hablar de algo muy serio. Juneteenth es una oportunidad muy increíble para nosotros, pero para todas las personas. Y yo sé que vamos a celebrar Juneteenth en el 2022 como mujer negra. Para mí eso es algo importante, pero en general para toda la comunidad es algo importante. Y les voy a explicar qué es Juneteenth. Les voy a mostrar un poco del video de lo que es Juneteenth. Juneteenth is a deeply emotional moment for enslaved people because for decades, for centuries, enslaved people prayed for, hoped for, fought for in the form of slave rebellions, running away, bought their freedom. Juneteenth es una época muy importante para las personas que fueron en algún momento en la historia estuvieron esclavizadas. Se recuerda la historia de sobrevivencia. But many believe may never come. Y pues la idea y la esperanza de pensar en la libertad, pero también muchas personas pensaron que esto quizá nunca iba a llegar. Y una vez vino un dueño de los esclavos y vino y nos dijo que nos iba a pagar cierta cantidad por nuestro trabajo. Y nosotros, un muchacho dijo que él, en lugar de ese dinero, prefería tener su libertad.
come along and asked her did she want to go with him. And she said yes, she mounted one of them horses. She went on with them. I never did see her and hear tell of her no more. When I think about Juneteenth, I think about it in the context of Emancipation Cuando Day. pienso en Juneteenth, yo lo pienso en el contexto de la emancipación. Y pues la proclamación de la emancipación fue en 1963, 1863. African-American veterans who fought in the Civil War be prominent in these celebrations, dressed in their military garb. Hubo muchos afroamericanos que fueron prominentes en la celebración, en la guerra civil, y hubo un resurgimiento mucho de la presencia a través del cantar y pues celebrar. Realmente celebraban su libertad en público. Y tenemos que recordar que la esclavización terminó después de años de guerra interna. The abolition of slavery created a huge humanitarian crisis in the South. Y la abolición de la esclavitud trajo inestabilidad económica en el sur. People got the food, the medicine, the shelter that they needed in order to survive. They're also there to protect, to the extent that that was possible, freed people from violence, from recriminations, from slaveholders, from Confederates who still hadn't given up the fight. And I remember when the Yankees stopped here, and the Yankees stopped right on the corner of Square, and they prosecuting people, you know. We go to the ground field, and they take them, hang them up with a stone. That's the punishment they got. Next time you see, they come a whole troop of Yankees, all riding horses. Hang on. I said, Mama, where are they going? They're all going home now. When the last federal troops leave the South, it's a signal to Southerners. The federal government wasn't going to put its might into ensuring the civil rights of Black people would be observed. You have 20, 30 years later, Black people being lynched in public, and there isn't a federal anti-lynching law to protect them. In most communities in America, there's a history of lynching and racial violence, and very few communities have marked that, commemorated that. Every decade since the end of slavery, Black people have been more educated, accrued more wealth, more status in American society. Every decade since 1865. But Cada década después de la abolición de la esclavitud en 1865, las personas negras han estado más educadas y han recibido más dignidad. Aún así, existe la violencia racial en los Estados Unidos que parece ejercer de la nada. what I see in George Floyd's murder was a white police officer attempting to dominate and to subdue a Black man who was not resisting. George Floyd, lo que vimos con George Floyd es que vimos cómo el poder de el policía realmente demuestra cómo se intenta tener bajo poder a la gente negra.
Black people's lives can be expunged through racist violence. La And vida de no- la gente negra no puede ser eliminada por medio de la violencia racial. ¿Qué tan libres estamos? ¿Estamos libres? ¿Somos libres? Listen, I don't want to just move into our program after watching something like that because I know that oftentimes when we see this reality, No and quiero this is- seguir moviéndome con el- they can also, la reunión sin antes poder hablar un poco de lo que acabamos de ver, porque yo sé que ese tipo de cosas trae muchas reacciones y emociones hacia los demás en diferentes personas. I think too often we become entertained and desensitized to our history, and therefore we repeat it and we deem to that it's not important or real. But this is real. This is not just real for Black folks, but this is real for all of us. Okay. Esto es algo muy real, es la violencia que se vive, es muy real, no solamente para la gente negra, pero en realidad para todas las personas. Y pues lo que tenemos que hacer es educarnos y lo que queremos hacer es reconocer que es importante el tener distribución equitativa entre nosotros y cómo entre personas podemos vivir en comunidad de una forma mejor. Entonces, miren, vamos a movernos a los paneles, vamos a iniciar nuestra conversación y quiero animarlos a todos ustedes que también hagan eso, que nos unamos a esta reunión y que pues también ustedes pongan conversaciones en el chat, que utilicen el chat. Si están interesados en conectar con las personas que están conectadas a esta reunión, ustedes pueden hacer eso. Vamos a tener un momento en el que vamos a reunirnos en grupos específicos y en esos grupos específicos vamos a tener conversaciones más personales acerca de las reuniones. Y esto no solamente va a ser una reunión de un día, pero va a ser una manera de mover su negocio hacia adelante. Y tenemos pues paneles muy importantes, gente muy interesante también que se están reuniendo a esta reunión. We also have Sarah So. Sarah's with the Ally League. She promotes Black-owned businesses and safe space. Y pues tenemos personas muy importantes. Tenemos una persona que promueve los negocios de la gente negra, pero no exclusivamente. También tenemos personas que están en conexión con la gente nativa americana y trabajan con los negocios. Tenemos gente que también va a hablar acerca de cómo creativamente impulsar los negocios. Y pues como dije antes, tenemos aquí personas increíbles que están con nosotros en este momento. Entonces, yo voy a hacer una pregunta inicial.
yank your mic, okay? I'm just gonna mute you because that's what we do over here at the Business Resource Open House. Entonces voy a hacer una pregunta. You get muted, okay? No, I'm just kidding, but we got 60 seconds. We're going to introduce ourselves and then we'll go Tenemos right. 60 segundos para presentarnos, para no ocupar mucho tiempo. Pero si ustedes tienen preguntas para nuestros panelistas, por favor pónganlas en el chat. Actually, no, I'm sorry. Michael, you can go last, okay? So Tina, let's hear from Tina first. Vamos a escuchar a Tina primero. Hi, good morning. Hola, buenos días. Mi nombre es Tina Boyd. Estoy con el puerto de Seattle y he trabajado ahí 25 años. Y por 12 o 14 años he estado en este programa para mujeres que son minorías en sus negocios. Y lo que hacemos es ayudar a que las personas a que las personas puedan tener contratos con la ciudad de Seattle. Entonces, una de las cosas que hacemos es que tenemos eventos y talleres en Port Seattle y ustedes pueden ir a nuestra página de internet a encontrar algunos de esos talleres que están disponibles. You must really like I that. know. Yeah, I'm old. Say you seasoned. How about that? Voy a poner la dirección, la señora Tina va a poner la dirección del puerto de Seattle para que la gente pueda ver ahí las opciones de talleres si es que ustedes quieren tomar alguno. Good morning. Thanks, Jennifer Ness. My name is Alex Rose. Hola, mi nombre es Alex Rose. Yo trabajo con diferentes equipos. Pueden pensar con las industrias creativas. Y yo apoyo a la Comisión de Música de Seattle. También apoyo a la gente joven cuando están entrando a los negocios creativos. Entonces yo, por ejemplo, hago algunos eventos, produzco algunos eventos. Y esos eventos tienen la intención de conectar a la gente con recursos y ayudar a la gente a que puedan construir esas habilidades para sus negocios, conocimiento creativo para el éxito de sus negocios. Yo soy co-founder de Ally League. Entonces nosotros, pues, nuestra misión es ayudar a la gente a que tenga equidad, pero basada en acciones. Y lo que hacemos es educar a aliados para que apoyen a comunidades marginalizadas. Thank you for having me. Thank you. Keisha had a conflict, otherwise she would, but I'm trying to represent both of us. You represent well. You're good. Thank you. You are good. And Michael. Thank you, Jennifer Ness. Yes, I'm Michael McGalley. I am an entrepreneur. I'm actually Hola, mi nombre es Michael. Yo soy yo trabajo con los negocios pequeños. He trabajado con los negocios pequeños. We're restructuring the platform, so it's actually. Estamos reestructurando nuestra plataforma en línea. Yo lo que hago es ser mentor y a la comunidad, pero también en la Universidad de Washington. Muchas gracias por estar aquí. Solo tenemos unos minutos para estar aquí y vamos a tener más conversaciones al final y en especial en nuestros grupos específicos. State is African American, and also as far as contracting,
maybe because you're for the Port of Seattle, maybe they're talking about contracting with the port. What percentage of your contracting goes to African American businesses? ¿Qué porcentaje de su contrato va a negocios de gente negra? So, the data Esa es una pregunta para los I panelistas. used to be involved in our data a little bit more closely, but I will tell you this. Yo les voy a decir algo. Our African American numbers are the lowest. Nuestros negocios de gente negra son los más pequeños de todas las etnicidades. Es menos del 3%. I don't have a report. Well, Dominique put in 3.7%. So let's just say it's 3.7%. No, under that. Under that, okay. Under that. Es menos del 3.7%. Es muy bajo la representación de gente negra que tiene negocios. Let's just say under 3%. And then I would say our next area would be Native American. Y después nuestra siguiente área es los nativoamericanos. Los latinos o hispanos también están bien representados. Y bueno, estoy segura que los asiáticos también están bien representados. Sí, así es. Eso fue una pregunta que surgió conmigo y ¿cuál es el valor de trabajo en el puerto de Seattle? Y ella está contestando, esa fue una pregunta y ella está contestando, en realidad no tengo los números específicos. So I can't give you that answer either. Okay. Sorry. Well, what I will say is this, what I've noticed with a lot of the reports that I'm reading and the data that I'm seeing, I know oftentimes us as Black folks, we ain't checking no boxes. And that's just period, right? So when it comes down to you trying to look at demographics and trying to identify. La realidad es que cuando estamos tratando de ver gráficas, a veces es difícil porque nosotros no estamos checando las cajas cuando nos preguntan acerca de nuestra etnicidad. Entonces, esta es una buena oportunidad para nosotros como gente negra, el que podamos ser contados. Entender que es importante que cuando estamos llenando formularios podamos checar esa caja. El motivo por el cual es importante para nosotros el checar esas cajas. Y lo que hacemos nosotros es que ponemos objetivos aspiracionales. Tenemos al personal. Tenemos un sistema que se llama Vendor Connect. Y lo que hacemos es donde las personas pueden poner su etnicidad. Y basado en esa información que tenemos, nosotros ponemos objetivos para poder ayudar a esos negocios. Lo que queremos hacer es lograr muchos de los objetivos del proyecto. Si es posible, cuando ustedes llenen cualquier formulario, pongan su identidad. Porque los contratos a las minorías es bajo el 3%, del menos del 3%. Y pues lo que nosotros queremos es poner más de los proyectos federales. Y esta persona, tenemos una persona que revisa todos estos contratos y esa persona toma las decisiones y también es importante esa información que le damos para que podamos nosotros lograr los objetivos de apoyar a los negocios. Tina will be here to chat with Muy bien, gracias Tina.
le vamos a dar la oportunidad a las personas de si tienen preguntas para Tina pueden ponerlas en el chat y ella va a estar muy contenta de responderlas. So I will give you grace, Tina. But please go to the chat box and answer some of those questions. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta para Tina, por favor. Tengo una pregunta para Alex y también Michael, si quiere. ¿Cuáles son los objetivos más grandes para las personas de color, especialmente durante COVID? ¿Cuáles son uno de los objetivos? ¿Cuál es uno de los barreras más grandes? Como ustedes sabrán, el sector creativo fue afectado bastante por la pandemia. Before the pandemic have deepened. So we put out a Entonces, report los in problemas que ya existían antes de la pandemia, pues se hicieron aún más grandes. I guess highlights from that Entonces, lo que estamos haciendo es que pues que nos dimos cuenta que hay una gran disparidad dentro del una representación baja en el sector creativo. We have a chance to be more intentional about how and who we're supporting. Pues este es un momento en el que tenemos que ser más intencionales en cuanto a cómo y a quiénes estamos apoyando. Continues to this day. But it's something that also needs support from the government, as we saw like in the video. Pues es verdad que como comunidad podemos ayudar, pero también es algo que también podemos exigir al gobierno para que ponga dinero y lo dirija hacia las comunidades. Voy a parar ahí. You're right, though. Even though we're free, you still have A pesar de que somos libres, es verdad que aún no existe la libertad completamente. I think that one of the things, obviously Yo creo que una de las cosas sistemáticamente, pues, problemas en el sistema, pero uno de los problemas en general para las personas que quieren iniciar algún negocio, las personas que es algo hereditario, es algo generacional, las personas que han crecido o que conocen más acerca o están más en la cultura de los negocios, es algo que se tiene que inculcar y por eso creo que es importante ser mentores. No debería de ser solamente para personas que han estado o han crecido bajo esa cultura, sino que pues es algo que también se tiene que enseñar a todas las personas porque es un camino hacia la libertad económica. Te trae muchas satisfacciones, no solamente por lo financiero. Please add to the conversation. Yeah, I think I've had a lot of conversations recently about Yo he tenido bastantes conversaciones acerca de el cómo tener dinero y lo difícil que es para algunas personas el accesar ese dinero de ayuda y apoyo. Y pues los negocios que son de la gente negra o que son donde las personas son de color, a veces es importante el entender por qué a veces es difícil el que las personas tengan acceso a estos recursos que a veces son proveídos por el gobierno. crowdfunding is increasingly popular because that takes advantage of audiences that you have built organically and may not Y be pues a veces existen otras formas de
pedir dinero con los amigos y es algo que está viniendo a hacer colectas de dinero en tus comunidades, pero eso también es difícil para a veces las personas de color porque existe menos dinero dentro de las comunidades. We have an event coming up on August 3rd, and I'll drop it in the chat box. But it's Tenemos un evento el 3 de agosto que va a ser se va a tratar de definir los objetivos de tu negocio y se trata de cómo encontrar formas alternativas de apoyar tu negocio. Is the absolute way to go because we cannot depend on this top-down approach because it ain't coming. And when it does come, by the time it gets to us, guess what? The money ain't there. So we're just being honest, we're just being real, and that is the reality that we've seen, especially during COVID. So entonces esas son la realidad que a veces los negocios de color tienen dificultad en accesar estos recursos. Muchas gracias por estar en este panel. Por favor, continúen poniendo sus preguntas. Continúen con las preguntas, pónganlas en el chat y yo voy a asegurarme de que las contesten. Vamos a transicionarnos. Tenemos a otro panel y vamos a hablar de los recursos que están disponibles. Se le voy a pasar esta conversación a Ángela y Jay y vamos a hablar del segundo panel. Manténganse en contacto. Es importante pues poder ver este video. Lo vamos a tener después y se va a quedar grabado y quizá ustedes pueden verlo de nuevo porque a veces lo ves una vez, pero es importante a veces verlo de nuevo y recordar las cosas que se hablen. Creo que estamos ahorita muy bien en el chat. No estoy segura si las personas están viendo esto o si están viendo algunas preguntas. No sé si alguien esté poniéndole atención específica a esto. I'm seeing a lot of action in the chat, which is fantastic. So please keep that coming. Si pueden seguir con los comentarios, por favor. Estoy viendo mucha actividad en el chat. Everyone in the chat, as I did just put in the chat, forging pathways for BIPOC and small business. Los caminos también para apoyar a la gente de color, las comunidades que han sido históricamente no representadas. Estoy un poco preocupada de que las personas que están aquí puede ser que aunque estén aquí no estén conectadas o no reciban una conexión. Entonces sí quiero pues si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes pueden poner también su dirección o su contacto para que podamos comunicarnos con ustedes después y ofrecer ayuda. Cada panelista tiene herramientas y tienen recursos
Y cuando estamos juntos y podemos combinar estas actividades, pues los recursos son increíbles. Bienvenidos a todos a nuestro segundo panel. Tenemos un grupo de personas que van a compartir el día de hoy y voy a dejar que cada uno de ustedes se presenten. Shara and Yvette, who are going to be talking. Entonces, cada persona se va a presentar. Van a hablar un poco de lo que ellos hacen. Entonces, así, Henry, si quieres, puedes presentarte. Yes, happy to. Thank you, Jay, and thank you, everyone. Gracias, Jay. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Henry Wang. Yo trabajo en Business Northwest y somos una institución financiera y pues lo que hacemos es proveer clases, acceso a dinero para negocios pequeños. Hacemos un énfasis en personas y comunidades que son históricamente no tienen representación, veteranos, inmigrantes, comunidades gay, comunidades queer, comunidades de color, y estamos trabajando con estas comunidades desde 1996. Y nuestra misión es trabajar con estas personas y ayudarles a tener éxito. También tenemos un departamento de préstamos y ofrecemos préstamos en el estado de Washington, pero también ofrecemos talleres e información financiera para ellos, y también tenemos un grupo donde trabajamos con los veteranos y otro grupo donde trabajamos con las mujeres. Voy a poner información acerca de lo que hacemos en el chat. Being here and hoping that you can share a little bit about your work. Yeah, definitely. So for those of you that don't know, I have a background in visual arts. I started off as a painter, drawer. Mi nombre es Mujale y yo soy un artista, soy un maestro y enseño arte. En el año 2015-2016 yo cofundé una organización y lo que hacemos es pues trabajar con el mercado y publicidad visual. Y pues lo que hago es enseñar jóvenes desde que están en la primaria, secundaria, preparatoria, y lo que les enseño es de los medios y cómo utilizar el arte a través de los medios, cómo hacerlo comercial, y trabajamos también con videos. También tenemos un espacio donde trabajamos colectivamente, pero también tenemos clases grandes para jóvenes y pues solamente estar en la comunidad y enseñarles acerca de cómo avanzar su negocio. Buenos días, mi nombre es Ben Han. Yo soy con el Departamento de Transporte. Trabajo en el espacio público y lo que hacemos es activar nuestros espacios públicos en la ciudad. Es calles, banquetas. Pues ustedes van conmigo si es que tienen alguna pregunta acerca de estos espacios. Y pues lo que hemos hecho en este año es trabajar con los negocios, dar permisos para, por ejemplo, si es que quieren poner su negocio afuera o poner alguna presentación o
mostrar sus productos afuera en espacios públicos. Uno también es, una de las cosas que hacemos es como repensar nuestros espacios públicos, nuestras calles, como espacios donde la gente puede socializar. Appreciate it. Okay, Shara, you want to go next? Please share about the work you're doing. Sure. Thank you, Jay. Happy to be here. Hi, everyone. My name is Shara Amlag, and I'm a business district advocate with the City of Seattle in the Office of Economic Development. And so within our department, Trabajo con la Oficina de Desarrollo Económico y lo que hacemos es que tenemos conexiones con los distritos de negocios. Este año ha sido difícil para muchas personas. Muchas de los recursos locales y federales y que muchos de estos recursos que están disponibles no llegan a las manos de los negocios. Entonces lo que hacemos es hablar con las personas representantes de la comunidad y conexiones de la comunidad para que ellos puedan tener acceso a este apoyo económico. Mi nombre es Yvette Aguilera y yo trabajo en el Centro de la Raza. Esa es nuestra oficina de Beacon Hill y trabajo para el Departamento de Oportunidades de Negocios y específicamente trabajo ayudar a los negocios a tener acceso tecnológico, ayudarles a las personas a navegar con las comunidades, entrenamientos, pero también tenemos otro tipo de programas, por ejemplo, ayudar a las personas que quieren comprar una casa, negocios para los jóvenes, literatura financiera, ayudamos a las personas a que entiendan sus finanzas y damos este tipo de ayuda a la comunidad latina. Y pues solamente darles un recordatorio a las personas que están aquí en vivo en nuestra plática vía Zoom, si ustedes pueden poner sus preguntas en el chat. Si es que no tenemos tiempo de traer sus preguntas en vivo, podemos contestarlas por medio del chat. Bueno, voy a hacer unas preguntas y ustedes pueden contestar rápidamente. ¿Qué tipo de barrera tú te das cuenta que las personas están encontrando en estos momentos? Creo que el acceso al dinero, el acceso a capital es una barrera que constantemente encontramos. A veces no hay muchas instituciones financieras que puedan ofrecerlas. Entonces, también existen barreras dentro de estas instituciones financieras, cambios en la tecnología, el crear una presencia en las redes, en el Internet. Y pues no solamente, como dije antes, es la dificultad de accesar capital, accesar dinero, pero no exclusivamente eso, ¿verdad? Sino también otro tipo de presencia en línea. ¿Hay algunos problemas específicos que tengan las personas que quieren iniciar un negocio? Pues sí, algunas de las cosas que Henry mencionó. Pues durante COVID fue un momento muy difícil. Muchas cosas tuvieron que ponerse en línea y algunas personas estaban teniendo dificultad el tener una presencia en línea.
Y pues sí, a veces el tener acceso a Zoom, algunos de esos meetings tenían también, eran parte de cómo transicionarse a Zoom. Por ejemplo, también en algunas de mis clases, las dinámicas de la casa, ¿verdad? Y pues el estar en un lugar, tener el poder estar en una conexión donde tenían todas las herramientas necesarias para poder conectados o muchas de las personas, por ejemplo, estaban, sus negocios eran basados en vender y pues cuando llegó COVID, entonces era también pensar cómo se podría continuar con la vendimia, pero a través del internet, ¿verdad? Y pues precisamente también pensar en todas estas barreras, cómo podríamos superarlas. No solamente ser basados en la reacción, sino ser proactivos. Ben, ya hablaste un poquito de eso acerca de los negocios en las calles. ¿Tú has escuchado acerca de And Henry were talking about digital marketing and algo relacionado con la presencia digital y cómo eso conecta con el trabajo que tú haces? Para las personas que están de acuerdo, que saben, una de las cosas que estamos tratando de hacer es, pues, ayudar a los negocios a que tengan una presencia afuera y ofrecer más espacios para vender para hacer el comercio en las calles. We're exploring pilots and permitting options Especialmente porque pues se necesita más espacio y a veces las personas no tienen esa habilidad de estar en espacios más grandes. Y pues yo he escuchado lo opuesto, ¿verdad? De que mucha gente ahorita están tratando de reunirse, en especial después de que COVID, estar en comunidad, el poder estar apoyando, el poder, lo que nosotros tenemos interés en apoyar a los negocios, el tener espacios abiertos. La vez pasada, hace poco tuvimos un espacio público para celebrar a Prince y lo que estamos enfocándonos es en apoyar a los negocios de las personas de color y representadas, históricamente no representadas, a que salgan, a que tengan más presencia pública. I want to go ask you this question. What do you think are like how do the needs of our business owners change in a relationship versus a transactional economy? ¿Cómo los negocios pueden cambiar de ser transaccionales a más basados en comunidad? Me encanta esta pregunta. A mí me encantaría que los negocios pequeños que los pequeños negocios pudieran contestar esa pregunta. Y esa es una pregunta que yo nunca he visto en ninguna encuesta. Yo también yo tengo un negocio pequeño y puedo hablar por mi experiencia, basado en mi experiencia. Especialmente en una sociedad capitalista es definitivamente pues una base transaccional y no podemos realmente salirnos de ahí. Pero lo que podemos hacer es profundizar nuestras relaciones personales y lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo para entender
a las personas que están detrás de la transacción y eso toma tiempo, toma esfuerzo, o toma diligencia. Y también significa que tenemos que entender qué es la accesibilidad de verdad. En cualquier relación existe la comunicación, existen diferentes factores de los cuales tenemos que pensar. El lenguaje, el acceso a algún tipo de herramientas. Y pues lo que acabamos de pasar es también la importancia de ver a las personas y no solamente asumir y accesar cosas. Realmente tener profundidad y cómo es que podemos pues superar este tipo de barreras y tratar de hacer precisamente lo que ahorita estamos tratando de hacer en esta reunión, pero poner tiempo en realmente entender a dónde es que nuestro dinero está yendo. I guess I'll take a moment to share my not so secret agenda for this program too, is also that, all of our Mi agenda, que no es muy secreta, es pues precisamente eso, es que todas las personas que están aquí también puedan conocerse los unos a los otros. Construir relaciones entre ustedes es lo que estamos esperando para nuestros usuarios. Y Beth, yo quiero preguntar, ¿cómo es que tu trabajo se conecta con las relaciones? Y Ben está hablando de una activación de espacios públicos, de una plaza. Claro, creo que una de las cosas que nos gustaría ver en el centro de la raza, que somos conectores de la comunidad, que proveemos recursos para negocios pequeños y también presentar estos recursos a otros negocios. Y parte de lo que nosotros estamos comprometidos a hacer es conectar estos negocios para que conecten y crear los eventos para que ellos puedan conectarse. El tener el tener eventos, por ejemplo, en el que podemos pedirle a las personas a que hablen de sus relaciones, las personas que son dueños de negocios. Por ejemplo, yo tuve un taller ayer donde todas las personas que fueron al taller trabajan en la misma industria, pero hablaron de los diferentes problemas que cada uno tiene y también pues compartir cuáles son sus estrategias para superar cualquier barrera. Entonces eso es bien importante. Nosotros estamos creando esos espacios de conversación, creando esos eventos donde las personas pueden venir a hablar acerca de cómo ellos están superando las barreras que sus negocios están encontrando. The conversation a little bit, but in your work with food entrepreneurs, Henry, innovation playing a role? ¿cómo la innovación tiene un espacio en los negocios precisamente en este espacio de COVID? That Ben and Shara were talking about, I think that, and Jolly, I think that shift online. Ben y Shara estaban hablando, pues hablar de la innovación, hablar de los clientes, una economía transaccional. Cuando estamos pensando en comunidad, las personas pues construyen relaciones, ¿verdad? Pero en un espacio transaccional es más difícil construir estas relaciones. Entonces, pues el haber movido todo en línea, eso a veces presenta una dificultad
pero pues el tener espacios, tener relaciones personales, y fue realmente y ha sido una barrera para nosotros el tratar de tener estas relaciones, continuar con estas relaciones y estas conexiones cuando las cosas se han cambiado a estar en línea. I just wanted to ask, like, what resources are you looking ¿Qué for recursos buscan ustedes que les pueda ayudar en su negocio? Mojale. Algunos de los recursos sería trainings on like PPP loans and things of that, but also like how to deal with like I guess bigger clients. como por ejemplo trabajar con negocios mayores. Around, you know, just even reaching some of the requirements. So now, like, how do we take that a step further, even back a little bit, and be like, all right, they have folks are trying to get them these resources. Tratar de decirle a los negocios que ellos están tratando de agarrar ciertos recursos, pero necesitamos más ayudar a los negocios a que puedan hacer contratos con las comunidades directamente, especialmente con negocios grandes. ¿Cómo es que pueden hacer esas conexiones con proveedores de servicios? Ayudar a que las personas que dan algún servicio puedan estar más en comunicación con ellos, para que puedan, en comunicación con ciertas instituciones para que puedan tener éxito. Please chat them or connect with Mujali in the open house portion too. Ben, I think you talked a little bit about the different industries that you're helping. Can you maybe share a little bit about? Ben, ¿podrías compartir un poco más de industries, or is that kind of acerca de las industrias y segmentos? El último año, el año pasado, en el 2020, lo que estábamos haciendo es que estábamos apoyando a muchos de los restaurantes, de los negocios de restaurantes. Around like retail markets as well, but also recognizing that, you know, one big challenge reconocer que is very clear for our brick and mortar businesses, but not so much que es importante conectar a los negocios, es algo muy importante para todos los negocios. Cruzar los límites acerca de las oportunidades que ofrecemos a los negocios. Una de las cosas es que, por ejemplo, para mí es muy importante el poder dar recursos, el poder ofrecer recursos. aside from that, I think una de las cosas que podemos hacer es tener la capacidad de trabajar con otros departamentos en la ciudad, hacer colaboraciones, por ejemplo, trabajar con los departamentos de desarrollo económico en la ciudad. En realidad, de nuevo, para nosotros es importante el entender cómo es que vive la gente y cuáles son los recursos que se necesitan para crear una cultura de más de una vida de un vecindario donde las personas puedan conectar con las personas que viven dentro de su vecindario y que tienen negocios dentro de su vecindario. Thank you, Ben. So we'll go to Shara, and I'm going to ask the same question to Yvette, and then we'll end this. Entonces voy a hacerle la misma pregunta a Shara. Quickly, tell us, like, ¿Podrías decirnos rápidamente
¿Qué es lo que tú o tu departamento tienen que ofrecer a los negocios el día de hoy? A mí me gustaría hablar acerca del otro tipo de recursos que nuestro departamento tiene. Yo trabajo con un equipo pequeño y pues la Stabilization Fund, su equipo ha sido muy importante en cuanto a poder darle apoyo al nivel de demanda que los negocios necesitan en cuanto a apoyo económico. Portion of that for creative industries, really trying to look at the outreach. Pues realmente el tratar de conectar con los negocios que necesitan este tipo de ayuda. Tener este tipo de ayuda económica y dárselo a los negocios. También tenemos información en múltiples lenguajes. Tenemos un número de teléfono donde usted puede llamar, puede dejar un mensaje y las personas le devuelven la llamada en el idioma que usted lo necesita. Tenemos también personas ayudando a que los negocios puedan conectar con estos recursos, en especial personas que hablan otros idiomas o colectivos como el Lake City Collective, que son colectivos que están conectados con la comunidad, y nosotros pues tratamos de hacer estos recursos accesibles y también hacerlos que sean inclusivos. Tenemos recursos que se llama Commercial Affordability, lo cual significa que 17 barrios en Seattle nosotros trabajamos con personas que representan estos espacios, y así a los negocios se les hace también un poco más fácil accesarlos desde su comunidad. En realidad es que hay muchos recursos y a mí me gustaría que las comunidades puedan tener acceso a esto. What help do you have to offer? Perfect. Thank you so much, Jay. Pues la misma pregunta. La mayoría de nuestros programas están intencionados para alcanzar a las comunidades latinas. A veces muchos de los recursos que vienen, mucha información que vienen, no vienen en español, no están traducidos. Entonces lo que hacemos es a veces dar clases a los negocios y todas son en español y gratis. Y también damos información individual, también lo tenemos en español. Tenemos programas de negocios, de comida. Y si ustedes alguna vez vienen a la Plaza Roberto Maestas, ustedes van a ver que hay negocios de comida que tienen ahí sus negocios. Y lo que hacemos es que les damos un carrito de comida y ellos pueden tenerlos ahí en la plaza. También damos programas donde le ayudamos a las personas a incrementar su historial crediticio. Culturalmente, a veces no sabemos cómo establecer nuestro crédito, la comunidad latina, y lo que hacemos es dar talleres de desarrollo profesional, les enseñamos todo este tipo de información financiera. Gracias a este panel, les agradezco todo lo que han compartido, sus respuestas a nuestras preguntas.
Y vamos a movernos a al siguiente segmento. Soon too. So I think we're moving now. John, are we moving to Angela? It's going to talk really briefly about the essential. Ángela va a hablar de algo rápidamente acerca del el sureste de Seattle. Sí, nosotros acabamos de iniciar un programa de negocios, digital access, desarrollo equitativo. different groups and small CBOs, community-based organizations in Southeast Seattle. Organizaciones basadas en la comunidad se reunieron el marzo pasado para hablar de los problemas de cómo apoyar a los negocios pequeños en el área de Beacon Hill to Rainier Valley. Entonces, cómo ayudarlos a que tengan una presencia virtual, sí, y preguntarnos, asegurarnos de que reciban el tipo de apoyo en caso de que necesiten una ayuda en una presencia virtual. Y ahora eso ha evolucionado a un modelo que se llama Marketplace. Y es una página que se llama Support. Se llama ecommerce.com. Y tenemos eso aquí en Seattle. Hay también presencia en Ballard. Y la nuestra, que está en el sureste de Seattle, ya está a la vista. Ya ha sido publicada. Algo muy bueno de esto es que los pequeños negocios en el área del sureste de Seattle pueden venir gratis y crear un perfil para su negocio que puede incluir hasta 10 preguntas y también pueden incluir formas de pago en su negocio como Venmo o PayPal. Y no solamente está sirviendo a los negocios de ventas, sino también negocios de otro tipo, por ejemplo, artistas, la actividad creativa, personas que dan algún servicio. Africa Town también utiliza una plataforma que es la misma y ellos lo que hacen es que se enfocan en los negocios de la gente negra a nivel estatal. Entonces, estas son oportunidades para las comunidades BIPOC. Todas las personas que tienen negocios pequeños en el área del sureste de Seattle. Yo voy a ponerlo, la página, voy a ponerla aquí en el chat. Otra de las cosas que quiero agregar es que dentro de esa página estamos construyendo un grupo de gente que necesiten quizá ayuda en el lenguaje. Para que hagamos una reunión con ellos específicamente para que ellos puedan accesar esta equidad digital que hemos creado. Y también, pues aquí hay dos grupos con los que estamos trabajando. Y vamos a, pues, espero que también podamos profundizar nuestra relación con este tipo de organizaciones. Y cuando estamos hablando con personas, con las personas en persona y hacemos conexiones personales, es algo esencial que se necesita para poder tener estas relaciones, profundizarlas. Now I think we're moving forward to a next segment, right? Where we're Ahora vamos a movernos al siguiente segmento. Nos vamos a dividir en grupos. Los intérpretes se van a quedar para apoyar en algún canal de idioma.
Entonces, si están en la junta Zoom, ustedes van a poder irse a otro canal y revisar lo que está en los otros canales y también pueden regresar al canal del inglés. Y pues nada más para confirmar, nos vamos a salir de la proyección en vivo y nos vamos para poder estar en un grupo específico. Yes. Thank you so Vamos a much, regresar Angela. con Jennifer Ness. Muchas gracias, Jay. Si las personas no se han reunido, vamos a transicionarnos a nuestros grupos. Vamos a ver a Mari Shabuya lo que está haciendo. Mira qué bien se ve. Increíble. Ese es el idioma que yo hablo. El idioma visual. Entonces, los grupos van a estar abiertos. Pueden entrar y salir donde ustedes quieran ir. Pueden quedar, si quieren, se pueden quedar aquí. Y si no, también pueden meterse a un grupo, salirse de ese grupo, meterse a otro. Este es el negocio de la comunidad. Pueden unirse a un grupo, únanse a los grupos. Jennifer Ness, will you help us do this? Let's wave goodbye to our Facebook Live audience. Y vamos a decir adiós a nuestro Facebook Live. Thank you all I was on Facebook while the panel was going on. I was out there looking around. So we thank you all of our Les damos las gracias a todos, a las personas que están en Facebook. Gracias. Si se quieren reunir en nuestro breakout room, por favor, regístrense con tiempo de anticipación para que puedan reunirse por medio de Zoom. Si ustedes quieren hacer conexiones, por favor, conéctense con Jay. Pueden reunirse con él, pueden recibir información con él para que se puedan registrar la próxima vez. Muy bien, ya se acabó nuestra transmisión en vivo. Inviten a las personas a que vengan a nuestra próxima reunión. Vamos a hacer tres grupos, donde en el primer grupo van a estar todos los miembros del panel número 1. El panel 1 va a ser liderado por Jay. En el segundo panel va a estar Angela hablando más del South Seattle Collective. Entonces vamos a hacer 25 minutos y vamos a regresar. And if you don't know how that works, just hit leave room. The blue button's on the bottom right. Y si no saben cómo salir, solamente pongan el botón azul que dice leave room. Great, great. So, John, are you staying here too in the main room? I'll stay here in the main room here with you. And also all the interpreters are here. So if you did want a foreign language, we can stay here. I am going to remove the spotlights though here. Let's remove all the spotlights. And now if you want to go into view gallery, you can see everyone who has a camera on. And then Angela, of course, you can share your screen if you want to walk through anything on the website. Okay, I'll think about that. First, I really wanted to ask the interpreters what the experience was for this one. Now, I know that Lillian, Edis, and Levine have done have done them all. We have actually, this is number 5. And so it's kind of exciting to have more opportunities, each time. So my question is, for those of you who have interpreted in these before, is it getting easier? And then the second question I have is for Fitsum, who's in for the first time. I'm just curious what it feels like for you as well. Can we do that? Remember to come back to the English channel to answer, and then you can go back to your language channel.
Yeah, Yes, go ahead. Fitsum. Do you want us to just jump in? Oh, Oh, Are you alone, Angela? yeah. Okay, well, I'll stay here. I was going to one. And I think one other issue that we have that we haven't totally worked out is making sure that we're on the English channel when we need to be on the English channel and switching back to our language channel. So just now, Fitsum, you were on the English channel and I could hear you just fine. But Iris, I think, right? So we all have to kind of remember that. I know that there's a little bit of a technical issue for the Facebook. I was hearing from people who are watching on the Facebook that they could not hear us. So John Channel, we'll work through that to make sure that we get it right next time. But that is another reason why we like to do a tech rehearsal first, and make sure. So in this room today, I'm sharing a little bit of the backstory, the behind the scenes with everyone who's in here with us, to understand that this is a team. This is teamwork. It takes a community to reach community, or maybe I can say it that way. It's like the work that we do when we come to this meeting early. The interpreters and the panelists are asked to come early. We are really trying to work through the tech questions to make sure we're able to connect. So Mari is doing has a projector screen and to show that visual communication. So, and you are here, the interpreters are here to try to capture the content and the concept, and not word for word necessarily, but to try to capture the content. So it's a brain spinning kind of. I think Fitsum, are experiencing that. So now, would anyone else, Levine, I see you're off mute. Lillian's off mute. Can one of you speak to how it is for you now? Okay, let's try this. Thank you so much. Okay, Lillian, now we're back. So yes, now when we are off the whole interpretations, then the interpreters were able to hear. So that's what Elise was saying when Visam was sharing that she couldn't hear. So this interpretation mode sometimes pretty tricky. We don't know who would be hearing us, but anyway, I think I really appreciate the captioning this time. It helps a lot because it gives me a little bit visual cues of what I might have missed or what I'm reading, if that's correctly. I feel like in-person interpretation sometimes easier. I don't know, maybe it's the sound that's happening, because in here I'm hearing myself really loud and hearing the voice, so it's like that overlapping. I don't know what I'm hearing. Am I hearing myself or hearing the interpreters? But that's something that I guess interpreters have to work out on their own to switch off the ear somehow in order to get it working. Otherwise, it's just so loud, me hearing myself all the time but not hearing the speakers. Levine? Actually, the time the same at Lillian, I like it because the caption on, but the problem that I also have, because the caption is right in the middle, sometimes Angela, you switch from the one panel to another panel, so I just see when the people switch to talk and appear to that person, so it covers the caption, so I cannot see the caption very well.
But besides that, because we have been to many panel before, so I kind of, earn a lot of experience. I sometimes focus on what the people talking and break a little bit and do talking what I'm, I have to translate it. But sometimes I mix in the middle because when I translate it and my eyes still need to read, and sometimes I miss the captain. But it's good when I talking, I'm reading and then continue talking what I just read. Very helpful. Yeah, Lovey, you can try to click the caption box. You can move it around. Oh, really? Yeah, you can try. Click it and then drag it. You can move it around. Yeah, that is true, Lillian. I know. Someone actually taught me. Here's the other one too. Subtitle setting? No, just the caption showing up on your screen. It's a black box, right, with white text or something. And you can drag it, normal, move medium, and around. large. That's a really cool feature, Lillian. The second one here too is you can change the size of the captions. So if you look on the accessibility, so you go to settings on the very bottom, says accessibility. I turn my captions all the way to the largest font. It's like 32. So it makes it easier for me to see. I have a big screen. Okay. So that's another tip there. Iris, do you have anything to add? Yeah, I think that, other times I felt a little overwhelmed with the amount of information and the amount of people talking. And I think that this time, I don't know if there were less people, but I feel that is good because it has, it's also good for the people who are in the meeting just to receive certain amount of information that is not so much overwhelmingly. And also I like the fact that it was timed, because even though people went over, it sets the idea that, okay, now I'm over, like I'm going over time. I gotta like cut it, or I gotta synchronize the information. You know what I mean? Yeah. So yeah, definitely. I don't know if it's my concussion that I'm better, but this time it was easier for me to translate, or it was a combination of things. And I like this format. I think it was good. Also more dynamic. The questions, it was good to have like questions to the panelists. So yeah. We're starting after the first one last year in August. For those of you who weren't with us, we have new features like the captioning. All of these things really help the communication. And I just wanted to say that it's wonderful. We're talking about this here, I think, in this room. I feel like if we had a bunch of panelists or small business people here as well, it would still be beneficial for everyone to understand kind of what the behind the scenes, and also working with language, what that means, and what the technical and the relational characteristics, I don't know what word to use, of bringing this into the work. So even when I'm doing work one-to-one with business owners, it's just so much better. The complexity, the deepening of the relationship is so much more valuable, and more, you get to trust, a place of trust more quickly when you have language support. And all of these technical issues we're talking about right now apply in these other situations, in physical, day to day, in face to face, in any kind of communications across the board. Bringing multilingual into it requires this type of thinking and planning. And so thank you for sharing your learning. And I think for the September event, we will apply what we're learning here, right? And thankfully we have this captioning for going forward through Jay, which is really beautiful. Yeah, Angela, I think that one of the things too, for all you interpreters, especially those of you who've been here from the beginning, you've seen the progression, right? We're in our fourth or fifth one.
And how much easier it's gotten. I think that's what's great is just the repetition of doing this more than once. I think it allows each of you to do this. I think the next stage really here is let's really reach out for September's program to all these different communities. I would love to see, 30, 40, 50 people of that language here so that your work is even more shared. And we just got to find the ways, I think, to do that. And again, just us having the video of all these. We now have videos of all of your 5 languages, right? And that's something too you should really share. I can tell you from my experience, this is still the only meeting I know that really has this much experience with interpretation. And I'm in a lot of Zoom Facebook groups. Nationally. Yeah. John is national. Internationally. International. And so what I'm telling you is that each of you too are really ahead of the curve. Most people haven't even tried it. They saw that it existed, but haven't tried it if they even know about it at all. So people are coming to these meetings, as John's, just to tag onto what you're saying, people are registering to participate in these meetings from King County Library, Kirkland, government, and Tacoma public agencies. People are coming here because of their interest in producing something like this and being able to communicate with their communities. This is a format that's valued and starting to be seen. And was our guest here, Angela? Yes, she was here. She actually, that was that was Skipta? No, she was from Rebecca. Rebecca from. I have to look up where she's from again. ISRD. Yeah, she's working on a CID-BIA multi-language program too. That's like open for comment, so that they can have. So ISRD is like building code permitting stuff that people need to build in Chinatown ID. They need to go through a process to get stuff built or just a signage put on, change the color and all that because it's a historic district. So Rebecca is trying to learn and see and learn from John, especially how to make it work for interpretations and all that. And I will be supporting her for the interpretation as well for the Cantonese or Mandarin. And Levin will be too, I believe. Yeah, Levin or same Tammy. here. I'm the one that add Angela, your name, your phone, and your email. So she's the one that contact you, and she sent me an email and she said that John very knowledgeable, very helpful. Yeah. And she said that she attended today the meeting today to see what we're doing, and she can learn it from us. Well, I just want to. Can I share screen now, John? Y'all to just my messy screen, but I will show the. Angela, do you want this section interpreted? We can actually turn it back on and get a recording of this if you'd like. Oh, that would be amazing. So interpreters, I'm going to go ahead and turn back on the interpretation, and then we'll let Angela go. And I'm just going to try to make this bigger. Great. If everyone can switch to their language. I'm watching for 1, 2, 3, 4. Fitsum. We're waiting for Fit. There we go. So Angela, you're clear whenever you're ready. Thank you. So I really wanted to communicate about this training that's coming up for certified producer. It's for BIPOC web producers who are excited about this format where we have multiple channels for language and also the graphic recording is a channel. So we are providing a multilingual format that will then so if you participate in this training opportunity, you will get the full experience of how to do it, practice with it, coaching, and we have I think we have 5 or 6 seats open. There is a stipend available. The opportunity includes the registration fee for the training, and also includes opportunity for a stipend.
so that you'll receive one of John Chen's books, Engaging Virtual Meetings, and you will also get an opportunity, as it says in the schedule, you look below the lineup of classes to see the additional special opportunity on the 23rd for if a student that wishes to participate in these classes that John is facilitating, they will get an opportunity to lead. Some of that will happen as part of the training as well. So you get an experience in behind the scenes and the technical side of how to run these meetings. Let's see here. I need to change to my next thing, my next document. Hold on one moment while I get rid of that and move to this. I did also want to share about the Essential Southeast Seattle webinar. The page, is available. All business owners in Southeast Seattle have the opportunity to create their own business profile. Here they go to www.essentialseattle.com, and even if you just go to the main website and scroll to the bottom, there's the buttons that show how to sign up. Then also there's a cohort that we've launched for BIPOC women or immigrant-owned businesses in Southeast Seattle to receive more in-depth technical support, so that in order to get, you'll get assessment of your digital needs, assistance to establish a business profile on the Essential Southeast Seattle website, and assistance with basic in-language training to upload your product photos and information, so to really make sure that profile it works for your customers. And then also we will provide advocacy, one-to-one advocacy, to connect you with other community resources to address any of your small business needs, like funding, market research. If you have lease negotiation issues, any of those types of needs. Let's see. So now I'm going to come out, I think, of that. So Angela, the genesis of that project to the Essential Southeast Seattle project, where was this program started? So in last March, I'm going to scroll down to the bottom of this page to share with you the different groups that are involved. In March last year, Sarah Valenta from HomeSite reached out to us. We worked together for different programs like Plate of Nations, and you may have heard of Plate of Nations. And I've worked with Sarah for a long time. She sent out an email and said, hey, we need to do something to serve our small businesses during this shutdown. Who's open? Let's make sure we get those essential businesses in front of shoppers. So we created a directory, and meaning somebody from each one of these organizations is already serving small businesses in their neighborhood. Rainier Ave Business Coalition actually serves from Genesee to Brighton. So from Beacon Hill to Rainier Beach, we've got a representative working to share the contacts and make sure we're finding who's falling through the cracks, and who's not able to be virtual.
and get in front of their customers. So we recently received a grant from Comcast to build out this site. This is the site that shows all of the Seattle and beyond, all of the other platforms that are the same, the similar e-commerce, Ballard, Capitol Hill, West Seattle, Pioneer Square, as you can see, also California, Hood River. So the company DEI Creative is the producer of this platform. And so they helped us build out our site. As you get down here to the bottom, you see Africa Town is not live yet, but they are live, but they just haven't. See, here we are, Essential Southeast Seattle, and it's live. So that'll take you here. And businesses, small businesses that are interested in finding a resource can click on the resource library tab and find, have access to many of the organizations that are providing resources out there. But they can also see our website that the page that talks about our cohort. So the digital access cohort is for, like I said, small businesses that that really want that one-to-one support to get online. This is a really beautiful opportunity. It's free to businesses. You can put up any of your 10 photos, so you can show off your product or your service, and people can find your business with this fabulous map. You just go to any one of the districts and you'll see the businesses that are already in here, right? These are the businesses that have already created a profile. There are many more. Can you imagine how many more businesses there are in Southeast Seattle? So why we're working with interpreters and the community liaisons through Department of Neighborhoods is so that we can reach out to those businesses who, would benefit from being here, being visible here. A lot of promotions going out there through multiple channels to promote this website. So that means we're promoting you as a business owner, and if you're here. So this is free marketing for all of these businesses. So now we have 5 languages that if they can hear this, all they need to do is fill out the form and they will be listed on this site too, correct? Correct. Okay, we're about 15 seconds to go. So I'm going to play some music as the rest of our guests join us, and Jenna Finesse will facilitate us into the close. 3, 2, and 1. All right, Jenna Finesse, we got everybody back. We got about 6 minutes for a close. You want to lead us to a close? Absolutely. I'll tell you what, that just, we were right in the middle of some good conversation. That's okay. But this is just the first of many, right? Because we're building this business of community. And so I do want to open it up and let you all know that every Friday morning at 10 o'clock, we have similar conversations around Black-owned business excellence. And if you're interested, I'll put it in the chat, but basically every Friday, 10 o'clock, we meet on Zoom and we talk about similar issues. What's going on with our community? What are the barriers? What are some of the challenges that our Black-owned businesses are facing, and how can we assist them? And so we're doing that. We've been doing it since November. And it's been going amazing. We have some awesome events coming up similar to this, where we're just talking about. Our next one is looking at some alternative ways to finance your business.
But don't let this be the end of you building this business of community. What is that? All right, let's open the channel up. Closing comments for today. Oh, I wasn't done. I wasn't done. It was just some crackling noises. So I was like, what is going on? My bad, Jennifer. That's Angela's busily typing along. Okay. So listen, let's open up the chat. I would love for you all to express in maybe 3-6 words or less how this was for you. Was it beneficial? Is this something that you see moving forward that you want to be a part of? And who else can you share this information with? Because if we are all over here getting fat on this information and our neighbors are all over here starving, right, and not getting the information, are we really effective, right? So please, in the chat, just talk about what you got from this, what you'd like to see moving forward, and how we can reach additional folks and make sure that the people who need it the most have access to the resources, okay? And so thank you all for being here. We definitely want to establish some goals. You will receive an assessment, a post-assessment, because we want to understand what was the most engaging part of this and what parts we should keep for next time, or which parts we should take out, or should we go in person? Is this virtual? Is it good, right? So we want to hear all of those things from you all, because you all are the people who are important. And I just want to say thank you to every single interpreter here. I mean, from the Spanish to the Vietnamese to the Chinese to the Amharic. I can't think. I'm sorry. I might be saying that wrong. Amharic. I feel like I'm saying it in that language, okay? And even from the visual interpretations, this what makes this inclusive. We want to make sure that if folks are not able to really follow along in English as quickly or as well as some of the rest of us, that they get it in the language that they understand. So this has been amazing. I do want to highlight Marie, if we can highlight where she is at this point. But you all do know that you will be getting her presentation. Look at that. Pretty amazing. You'll be getting her presentation in the follow-up email. All right. Look at that. Wowzers. Yes. This is amazing. I love this stuff. Okay. So listen, if you have questions, if you have comments, even before you fill out that survey, please reach out to Angela and Jay. Their goal is to make this amazing and to keep it growing and flowing, okay? I'm going to turn it back over to Angela and Jay. All right. Thank you, Jennifer Nass. This was amazing. We were in the main room. While you were in breakout rooms, we were going through some of the technical issues around making sure interpretation is available. And I feel one of the outcomes of that was recognizing that the technical issues in a virtual space, that we all come together early before this event starts at 9. Everybody needs to know this is a community here, right here, in big time, because even the technical stuff, as we're working through that, we need to be a team. Mm-hmm. So the interpreters are part of the team. All of the languages that we're addressing we're all the panelists. We're all part of this team. So and the team means also that we're all aligned in serving the small business community. And what better place to come back to in a virtual space as we move to hybrid and as we move to more open. Again, I guess I just want to make a statement about this. What I have found in the virtual space in as far as community building has been amazing. It's expanded the experience for me in so many ways, and I don't want that to end. So I feel like the Business Resource Open House, and Jennifer Ness was talking, we're all doing some stuff virtually. It's really worth taking that step to move into the virtual space, to be part of community in this way as well. Please reach out
and let people know about these events, these virtual events. And if you're timid about being in a virtual space, break through. Come talk to one of us, and we'll help you come into this place. Thank you so much. Oh, sorry. Oh, go ahead. I'll just say thank you for the opportunity. I have learned so much in today, in all of these open houses that we've done, and check out what John is doing there on the screen. Look at his setup. I mean, it's the amount of learning and the opportunity to learn from y'all and from these programs is just amazing. So I'll just end with that. So thank you for that opportunity. All right. Over to you, John. Wrap it up. Thank you, everyone. Feel free to chat your kudos or thanks. I'll take us out with a little music. If you want to hang out, you can ask Angela or Jay any questions. Otherwise, you're free to log off. Thank you, everybody. Great program. We'll see you at the next open house. You can hit View Gallery on the top right, and you can see everybody again. View Gallery. Thank you, Rodney. Thank you, Henry. Ben, such a great event. Yeah, thank you, everybody. Excited for the next one. Thank you, Mari. Look forward to the final graphic. Can't wait. I can't wait. I'll have it to you later today, Angela. Beautiful. Yeah, we'll talk. All right. Yeah, y'all, this was such an informative, energetic session. Thank you so much. I was laughing and smiling the whole time. So Me too. Appreciate y'all. I don't know if we're sticking around, but man, I got to go to the bathroom. Yeah, me too. All right, Angela, we're out. We're good? Yep. All right, everybody. Thank you so much. Thanks again to our Bobby, our closed captioner. Great to see that. We'll look forward to that on the replay. We'll see you next time. Cheers, everyone. Thanks, everybody. Thank you.